bendiga, Dios le guarde. Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que en esta tarde nos están sintonizando por esta plataforma. Que el Señor los guarde, que el Señor les bendiga y que en esta tarde sean tocados por esta palabra que en el cual el Señor hoy nos ha dado, nos ha traído para nuestra vida. Amén. Es una palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con todos ustedes en esta tarde. Así que sea de edificación, que sea de bendición para cada uno de ustedes, la cual la misma fue una bendición para mi vida. Amén. Es una bendición para mi vida. Hoy vamos a estar hablando, mis amados hermanos, en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 5, del 1 al 15, vamos a estar hablando del paralítico de Betesda. Amén. Es un lindo milagro que el Señor hizo allí, que nos deja mucha enseñanza. Y bueno, que en esta tarde podamos estar desglosando la palabra del Señor, podamos estar hablando un poquito de las cosas que el Señor hizo, de las maravillas que el Señor hace cada día. No solo en la Biblia hay muchos milagros que el Señor hizo, sino que también hoy en la actualidad el Señor sigue haciendo, porque Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy, como dice en la palabra, que por los siglos y siglos, Él sigue siendo el mismo Dios soberano, el mismo Dios bueno, el mismo Dios que hace maravillas, que hace milagros, que hace prodigios, que cambia gente, que cambia vida, cambia corazones, amén, y que salva, restaura, sana a enfermos, como así lo hizo con este hombre, amén. Así que vamos a estar pasando para leer la palabra del Señor junto con todos ustedes. Todos aquellos que tienen una Biblia, los invito a que abran en el libro de Juan, en el Juan capítulo 5, amén. Vamos a estar leyendo Juan 5 del 1 al 15, amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así: después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Amén. En el 3 dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y en el 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Vamos a desglosar en esta tarde la palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Para poder desglosar esta palabra y para poder compartir con ustedes lo que el Señor ponía en mi corazón con respecto a ella.
Acá encontramos un hombre que estaba en el estanque de Betesda. Esto era la ciudad de Jerusalén. Amén. Dice que Jesús había estado en Cafarnaúm, había estado en Galilea, y él venía de recorrer las aldeas, las ciudades aledañas. Amén. Y dice que Jesús se había quedado en Cafarnaúm. Allí había hecho milagros. En Juan, en el capítulo 4, relata del soldado romano que tenía el hijo enfermo también, que es un milagro que Jesús hizo. Amén. Entonces acá nos relata el capítulo 5, de que dice después de estas cosas, después las cosas que sucedieron, porque aparentemente, por lo que dice la palabra, el Señor estaba allí, como le decía, en Cafarnaúm y en Galilea, en el cual el Señor había hecho muchos milagros y estuvo un tiempito allí. Pero dice que después de eso el Señor sube a Jerusalén, o sea, el Señor va a Jerusalén. Y acá la palabra dice en el capítulo 1, dice, después de estas cosas, significa de lo que los milagros de que Jesús en el capítulo 4 relata del libro de Juan. Dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aparentemente la fiesta que había en Jerusalén no dice la palabra en este capítulo 5, no dice, pero podía haber sido la fiesta de la Pascua, que en Juan 2.13 habla que ya se venía la fiesta de la Pascua. Amén. Podía ser esa fiesta que se refería acá, que era la fiesta de la Pascua. Dice, y cuando se celebraba la Pascua, todos los judíos venían a Jerusalén, amén, a ofrecer sus ofrendas y eso. La fiesta de la Pascua era para los judíos muy importante, porque era una celebración que se hacía en el mes de Abib. Amén. Lo podemos encontrar en Levítico, lo podemos encontrar en Deuteronomio también, en el Antiguo Testamento, amén, en lo que vendría a ser la ley mosaica, el Pentateuco, amén. Entonces dice que era el mes de la celebración de la Pascua. ¿Por qué la Pascua? Porque fue el mes donde Dios, por mano de Moisés, a través de Moisés, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y lo saca de ahí, de Egipto, y lo trae hacia la tierra de Canaán. Y fue en el mes de Abib. Ese fue el primer mes del año que el Señor escogió para que le hicieran fiestas solemnes a Él. Amén. Entonces, eso es la Pascua. La Pascua es los panes sin levadura. Ellos tenían que comer panes sin levadura porque representaba lo que sería lo que es la Pascua. Amén. De esa época cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Y acá en el capítulo 5 de Juan dice que había una fiesta. Y en el Juan 2.13 dice que se estaba por conmemorar en esos días la Pascua. Amén. Entonces dice que Jesús sube a Jerusalén y había allí, dice, una fiesta de los judíos. Amén. Y en el capítulo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual dice tiene 5 pórticos. Y aquí nos vamos a detener también. ¿Por qué nos vamos a detener? Porque aquí habla Nehemías de las puertas de las ovejas. En la época de la reconstrucción de Jerusalén, cuando Nehemías viene a reconstruir lo que vendría a ser cuando Jerusalén había sido invadida por el rey Nabucodonosor, cuando destruyeron todo Jerusalén, la prendieron fuego y todo eso. Nehemías era uno de los que reconstruye, los que ayuda a reconstruir los muros de Jerusalén, y él reconstruye en los pórticos, las puertas. Una de las puertas era las puertas de las ovejas. Amén. Dice que habían muchas puertas allí en el muro de lo que vendría a ser el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Y dice que este hombre se encontraba dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
Amén. Los 5 pórticos que habla acá la Biblia, habla de que los eran como unas plazas interiores, que donde allí se refugiaban mucho la gente que tenía muchísima necesidad, y se refugiaban mucho los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos. Amén. Y este hombre que estaba paralítico estaba allí, se estaba refugiando justamente en ese lugar. Amén. En ese lugar donde se encontraba ahí en el estanque. En el estanque era como una, para que ustedes entiendan, una piscina chiquita, no muy grande, porque era como un patio interior lo que había en ese momento, que obviamente tenía agua. Amén. Entonces dice en el capítulo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Dice, y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Lo que sucedía acá era que, como dice la palabra, como dice el relato, ¿verdad?, de Juan, de tiempo en tiempo bajaba un ángel y agitaba el agua. Y al agitar el agua, dice que cualquier enfermo que llegara al agua y se metiera, inmediatamente era sano. Amén. Y por eso había muchos enfermos allí, en ese lugar. Amén. Y dice en el capítulo 5, y dice, y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Había un hombre que estaba enfermo hacía 38 años. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, a ver, vamos a detenerlo un poquito acá. El Señor sube, o sea, el Señor estaba en Cafarnaúm en Galilea, va hacia Jerusalén, porque en Jerusalén había una fiesta. Pero el Señor no fue a la fiesta, no fue al templo donde se estaba conmemorando la Pascua, no fue a donde se estaba haciendo la fiesta. El Señor entra en la ciudad de Jerusalén. ¿Y a dónde va? ¿Dónde va? Al estanque de Betesda. Amén. Porque acá el relato es muy específico. El Señor no fue a donde estaban la gente que estaba en la fiesta. El Señor fue a donde había la necesidad, a donde había una necesidad. Dice que habían muchos enfermos allí, muchísimos enfermos, pero el Señor fue solamente a uno fue el Señor. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Miren la pregunta que el Señor le hace a este hombre. ¿Quieres ser sano? Dice que el Señor supo que llevaba ya mucho tiempo así. Amén. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? El Señor, cuando se le presenta a este hombre que estaba allí, imagínense en esta escena. Amén. Imagínense en ese hombre tirado en el piso porque estaba paralítico. Ese hombre no se podía levantar, ese hombre no se podía caminar, ese hombre no podía nada. Estaba paralítico allí esperando que alguien o como pudiera llegar hacia donde estaba el agua para poder sumergirse en esas aguas y poder ser sano. Hacía 38 años que ese hombre estaba así. Y llega Jesús a Jerusalén. Llega Jesús y se le presenta a ese hombre. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo es posible que Jesús le pregunte a un hombre que está enfermo si quiere ser sano? ¿Saben por qué, mis amados hermanos y amigo que me estás mirando? Porque muchas veces hay gente que no quiere ser sana, que está tan acostumbrada a vivir así, está tan acostumbrada a vivir con su vida de enfermo, con su vida que es un caos, que no quiere cambiar, que ya perdió toda esperanza, que piensa que esa es su vida, que eso es lo que le tocó vivir. Y no es así. No es así, porque el Señor no nos trajo a este mundo para que estemos postrados en una cama o para... No, mi amado hermano, el Señor quiere que tú te sanes. El Señor quiere un pueblo sano,
Un pueblo sano no solo en lo físico, sino en el alma, en el espíritu, en el corazón y en la mente. ¿Para qué te quiere sano Dios? Para hacer su obra, porque hay muchos que necesitan de nosotros. Hay muchos que necesitan que les prediquemos el evangelio, que salgamos, que hablemos de Cristo. Nosotros tenemos que levantarnos, mis amados hermanos, en fe, porque Dios es nuestra esperanza. El Señor no quiere que nosotros estemos enfermos. Claro que a veces hay momentos, sí, hay procesos que el Señor te procesa, que el Señor te moldea, porque tú vas a decir, bueno, pero en la Biblia hubieron muchos hombres de Dios enfermos, sí, pero son propósitos de Dios también. Pero hasta que Dios no te diga que ese es un propósito de Dios, que tú te vas a quedar. Por ejemplo, Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, pero el Señor, él oraba constantemente. Y hasta que Dios no le dio la respuesta, él no dejó de orar. Cuando Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque tu debilidad es yo me perfecciono en tus debilidades. Él no dejó de orar. Él ahí dejó de orar, porque sabía que Dios no lo iba a sanar del aguijón que él tenía en la carne. Amén. Y también vemos que Eliseo dice que murió de una enfermedad de la cual él tenía que morir. Pero hasta que Dios no te diga, no, mira, yo no te voy a sacar esta enfermedad, tú sigue peleando, sigue batallando, mi amado hermano. Porque hay cosas que no son de Dios. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Y este hombre paralítico estaba allí. Este hombre paralítico estaba ahí. Y capaz que sin fe y sin esperanza. Y el Señor se le presentó. Y el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque hay gente, como le decía hoy, hay gente que no quiere ser sano. Hay gente que se acostumbró a la enfermedad, se acostumbró a vivir así, se acostumbró. Se siente cómodo y no. Y eso no es lo que a Dios quiere. Eso no es lo que a Dios le agrada. Amén. Y miren lo que dice acá, amén. Dice, y el hombre, miren lo que le respondió en el capítulo 7. Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Vieron? Este hombre no tenía fe, este hombre no tenía esperanza, este hombre estaba débil espiritualmente. Él esperaba por otro. Que otro lo ayudara, que otro lo llevara, esperanzado en otra persona. Estoy esperando que alguien me lleve al estanque, estoy esperando que alguien, amén. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, estamos en situaciones que decimos, no, pero alguien tiene que venir a orar por mí, alguien tiene que venir a batallar por mí. Y no es así, mis amados hermanos. Dios quiere que nosotros nos levantemos. Dios quiere que tú te tomes las armas que Dios te dio. Que tú tomes la autoridad y el poder que Cristo te ha dado. Para guerrear, para batallar, para orar. Amén. Y este hombre esperaba por otros. No es la respuesta que Dios estaba esperando. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta? Sí. Quiero, ¿verdad? Pero él le da argumentos. Él le da argumentos del por qué él está todavía así. Amén. Esperanzado en otra persona, esperanzado en los demás. Es mejor que los demás oren por mí, no que yo ore por mí. Hay gente que le gusta, mis amados hermanos, que te piden oración, pero ellos no oran. Y no es así, mis amados hermanos. Está bien que claro que tenemos que orar los unos por los otros, porque es lo que Dios manda en su palabra. Pero también tengo que yo poner de mi parte. Tengo que yo levantarme. Tengo que yo negarme a esto. No, me niego a vivir así, me niego a esto. El Señor tiene que sanarme. Y ahí es cuando nosotros empezamos a buscar, empezamos a guerrear, empezamos a batallar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Por nuestra vida, para sanar nuestra vida física, lo espiritual, nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Entonces dice allí, el enfermo dice, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor, este hombre no tenía fe.
Este hombre no estaba espiritualmente débil, no tenía esperanza. El Señor le quiso decir, no me interesan tus argumentos, yo no vine a escuchar tus argumentos. Yo hoy vine a decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Este hombre estaba allí, no conocía a Jesús. Porque en el relato más adelante nosotros pudimos leer de que dice que no lo conocía, no sabía quién era Jesús. Amén. Había un hombre allí parado enfrente de él y que le manda y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Dice, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Acá especifica el día de reposo. El día de reposo en Israel no se podía trabajar, y el hecho de tomar el lecho, tomar la cama, ya era un trabajo. Amén. Entonces dice que el Señor le dijo, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sano y tomó el lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Por eso especifica esto. Dice, entonces en el capítulo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, porque era día de reposo, y para los judíos cargar el lecho, o sea, cargar la cama o cargar lo que ellos llevaban, ya era un trabajo. Entonces dice, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él ni siquiera sabía quién era Jesús. Él ni siquiera sabía quién era Jesús. Él solo obedeció a ese hombre que se le paró enfrente y le preguntó si quería ser sano. Acá vemos, mis amados hermanos, el amor y la gracia y la misericordia de Dios para todos nosotros. Porque, hermanos, amados hermanos, nosotros no merecemos. No merecemos, mis amados hermanos, su amor. No merecemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y muchas veces nosotros juzgamos a las personas cuando Dios no las juzga. Muchas veces nosotros decimos, no, pero ese no tiene perdón, como ha hecho cosas. No debemos de juzgar a nadie, porque Jesús no juzga a nadie y no hace excepción de personas. Este hombre no conocía a Jesús, porque ni siquiera pudo decir quién fue quien le dijo eso. Solo dijo un hombre. Amén. Él respondió, el mismo que me sanó, que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces les preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sano no sabía quién fuese. No sabía. Aquel paralítico no conocía a Jesús. No supo quién fue. Hasta este momento no sabía todavía quién era, qué le había dicho. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, dice. Jesús le dijo eso y se fue. Pero el Señor después fue a un lugar, fue a buscarlo, fue al templo, dice. Después, dice, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a detenernos aquí. El hombre hacía 38 años estaba paralítico. Y miren lo que Jesús le dijo. El hombre estaba en el templo, no dice a qué fue al templo, no dice la palabra. Quizás agradecer a Dios, no lo sé. Pero miren lo que le dijo Jesús. Jesús se lo encuentra en el templo y dice, mira, has sido sanado. O sea, físicamente fuiste sano. Dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa peor puede haber en una persona que haber estado 38 años paralítico, postrado en una cama? ¿Qué cosa peor le puede venir a alguien? Mis amados hermanos, Jesús le dijo, no peques más para que una cosa peor no te sobrevenga, no venga a tu vida. Este hombre quizás estaba por el pecado, estaba enfermo, porque muchas veces el pecado trae consecuencias de enfermedad física.
a nuestra vida, pero también es consecuencia de muerte espiritual. Porque mucha gente vive en pecado, pero no piensa en cuando dejamos este mundo. ¿Dónde va a ir tu alma? Amigo y amiga que me estás escuchando, que todavía no le entregaste tu vida a Cristo. ¿Dónde va a ir tu alma si hoy partes de esta tierra? Porque muchas veces nosotros vivimos en pecado y en pecado. Jesús le dijo a este hombre, no peques más para que una cosa peor te sobrevenga. Y muchas veces nosotros pecamos y le abrimos puerta. Le abrimos puerta. Al pecar abrimos puertas de enfermedad física en nuestra alma, pero también enfermedades espirituales a nuestro espíritu, que nos llevan a la perdición. Por eso en esta tarde, mi amado amigo y amiga que me estás escuchando, acepta a Jesús en tu corazón, pídele perdón por tus pecados y el Señor te va a limpiar y el Señor te va a salvar. Amén. Como este hombre le dijo, no peques, mas has sido sano, no peques más para que no te sobrevenga alguna cosa peor. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. En esta tarde, tú que estás allí, pídele al Señor que te perdone tus pecados. Si tú eres cristiano y te apartaste de los caminos del Señor, reconcíliate con Cristo, reconcíliate con el Maestro, para que no te sobrevenga una cosa peor. Amén. Y en esta tarde, si tú estás ahí y todavía no aceptaste a Cristo en tu corazón, pídele al Señor que sea el dueño y Señor de tu vida y que perdone tus pecados. Y que seas como este paralítico, que el Señor hoy obre en tu vida un milagro, porque este hombre no lo conocía a Jesús. Y quizás tú hoy no lo conoces, quizás tú hoy dices, pero yo no conozco a Jesús, pero el Señor hoy está ahí, a tu lado. El Señor está ahí contigo y te está extendiendo la mano para decirte que si quieres ser sano, te dice el Señor en esta tarde. ¿Y tú qué le vas a decir? Sí quiero. ¿O le vas a dar argumentos como le dio a este hombre? La fe, tenemos fe en Él, la fe en Cristo. Tenemos esperanza en Cristo. Que en esta tarde tú extiendas tu mano y le digas, sí Señor, yo quiero aceptarte en mi corazón. Sé el dueño absoluto de mi vida. Sana mi vida, sana mi corazón, restaura mi familia. Amén. Así que si hoy en esta tarde estás ahí, yo te invito a que hagas esta oración de fe junto conmigo y repite estas palabras. Di, Señor Jesús, te doy gracias porque hoy conozco de ti. Te pido que me perdones todos mis pecados. Señor, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mi mente de toda inmundicia de pecado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no se borre jamás de allí. Yo te acepto como mi Señor y tú acéptame como tu hija o como tu hijo. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta es la palabra, mis amados amigos y hermanos, que el Señor daba para mi vida hoy, para compartir junto con ustedes en esta tarde. Que haya sido de bendición, que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. El paralítico de Betesda, un hombre que no conocía de Dios, un hombre que el Señor lo confrontó en el templo y le dijo, vete pero no peques más porque una cosa peor te puede sobrevenir. Y esta palabra, mis amados hermanos, es para reflexionar, es para pensar de que tengamos que tener mucho cuidado cuando pecamos así, abiertamente. Amén. Tengamos cuidado porque el pecado trae consecuencias. Así que en esta tarde te doy gracias por haberme acompañado hasta aquí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz del Eterno reine en cada uno de sus corazones. Y nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga. Amén.